Hoy estoy desde Bogotá, estoy en un... Cuando ustedes hagan estos viajes, nos escriban, nos dejen un mensaje, nos comenten, nos cuenten si han ido a los recorridos que nosotros les estamos enseñando por medio de nuestro contenido. Quédate aquí, mira el video completo. Les cuento que el museo tiene recorridos guiados y vamos a entrar en un recorrido, hay varias personas. La idea es que ustedes cuando vengan también participen de estos temas. Ya va a empezar. Para todos y para todas, bienvenidos y bienvenidas a este museo. Mi nombre es Wilson Huiza, soy habitante de la localidad de Ciudad Bolívar, hago parte de procesos organizativos, educativos con jóvenes aquí en la localidad y hago parte del equipo de mediación del Museo de la Ciudad Autoconstruida. Quisiera saber de dónde nos visitan el día de hoy, de dónde vienen, de qué parte de la ciudad. Venimos desde la biblioteca Usaquén. Nosotros de Tolima, del programa de televisión Dulce Leni. Listo, gracias. Pues comunidades organizadas de la localidad de Ciudad Bolívar. Entonces el museo se llama Museo de la Ciudad Autoconstruida porque es un homenaje y es una forma de reconocer el trabajo que han hecho vecinos y vecinas del sur de la ciudad para hacer realidad que el sur exista. No sé si ustedes sepan, pero lo vamos a ir hablando en el camino. La historia de Ciudad Bolívar y de esta parte de la ciudad está marcada principalmente por el desplazamiento. Las familias que habitan Ciudad Bolívar desde hace casi 50, más de 50 años, se debe principalmente a la llegada de familias desplazadas por el conflicto armado en nuestro país. Entonces, eso marca una diferencia fundamental con otras partes de la ciudad, donde también han llegado familias desplazadas, pero no como a Ciudad Bolívar. Entonces, Ciudad Bolívar es una localidad realmente nueva como localidad. El año pasado cumplió 40 años de ser localidad, pero su poblamiento está más o menos como a finales de los 50. Es que los 50 algo política. Ajá. Entonces, hay tres momentos muy importantes que marcan la historia de que Ciudad Bolívar se vuelva la localidad que hoy la conocemos. Entonces, primero en los 50, ¿alguien se acuerda más o menos qué estaba pasando en el contexto político del país en los 50? Rojas Pinilla. Yo no había nacido. Rojas Pinilla, y además de eso estaba en el ambiente todo lo que tenía que ver con el bipartidismo. ¿Alguien se acuerda de los liberales contra los conservadores? Y las guerras bipartidistas. Bueno, pues hacia la década de los 50 empiezan a llegar familias, principalmente de Boyacá y de Santander, desplazadas por el bipartidismo. Muchas de nuestras familias tienen el historial de que un tío se tuvo que ir del pueblo porque era liberal, o un primo se tuvo que ir de la casa porque era conservador y lo iban a matar, y bueno, todos sabemos esa historia del país. Esas familias, ¿a dónde llegaban? Pues llegaban al sur de la ciudad, a esta parte de la ciudad, que esto todavía no era ni siquiera de Bogotá. Entonces, una parte era de Soacha, una parte era de Bosa, que lo tenemos aquí al ladito por la autopista sur, otra parte era de Usme, pero entonces estas montañas no eran Ciudad Bolívar en los 50. Luego, en los 80s nuevamente hay una expresión del conflicto armado, que está marcada por las guerrillas. Entonces ya no eran liberales y conservadores, sino que ahora era el conflicto entre guerrillas y el gobierno, y los gobiernos. Entonces en los 80 nuevamente hay un fenómeno de migración muy grande que trae cientos de familias a vivir a Ciudad Bolívar. Ya en el 83 esto ya era Ciudad Bolívar, en el 83 ya se reconoce como una localidad. Y luego a finales de los 90 y principios de los 2000, como en el 2002, 2006 más o menos, con el paramilitarismo, nuevamente familias de todas las regiones del país se tienen que desplazar y tienen que llegar a Bogotá.
y casi siempre pasaba que las familias desplazadas llegaban al sur de la ciudad. ¿Por qué? Porque no tenían, llegaban con lo que traían puesto, ¿sí? Entonces muchas de las primeras casas que todavía se ven subieron en cable. Bueno, entonces seguramente se dieron cuenta las condiciones en las que todavía tiene que vivir mucha de la gente en el sur de la ciudad. Muchas de las casas eran como esas, como esta réplica que tenemos aquí de los ranchos. Como las que vimos subiendo. Como las que vieron subiendo. Entonces, eso sigue pasando, ¿sí? Y las familias tienen que seguir llegando a vivir en condiciones como las que ustedes se dieron cuenta, porque la realidad del país sigue siendo eso. Todos los días siguen habiendo familias en el país que siguen llegando al sur de la ciudad. Porque el sur de la ciudad se convirtió como en la despensa de la despensa de los pobres, el sitio donde llega la gente que no tiene casa, la gente que no tiene a dónde más llegar, a dónde llega, pues al sur de la ciudad. Sí, eso ha venido pasando hace más de 50 años y lamentablemente sigue pasando. Entonces este museo, en síntesis, habla y reconoce, pero además de eso rescata y le hace un homenaje a las muchas formas que ha encontrado la gente para sobresalir a pesar de las dificultades, pero además de eso para garantizarse unas condiciones mínimas de mejor vida, algo que aquí llamamos unas condiciones de vida digna. Entonces, han sido las comunidades organizadas las que se han garantizado los derechos que por mucho tiempo el Estado, teniendo que garantizarlo, no lo ha hecho. La estigmatización, la segregación y la explotación. A veces son palabras como extrañas, como enredadas, que quizás no entendamos mucho qué es eso de segregación, estigmatización y explotación. La segregación tiene que ver como con separar, con aislar. Entonces la ciudad de Bogotá se ha conformado, se ha consolidado y la ciudad de Bogotá se mantiene bajo unas prácticas de separación. Entonces, a los pobres más pobres nos separan de una parte de la ciudad, entonces siempre se dice como no sé, hay gente para la que la Bogotá segura termina en la Caracas con 19 y de ahí para allá es la Bogotá insegura, la Bogotá peligrosa, la Bogotá de los pobres. Seguramente esas fronteras cambian y varían dependiendo desde donde nosotros seamos y desde donde nos paremos, pero esas lógicas de segregación, de pensar de que el hecho de que la gente viva en el sur la convierte en gente peligrosa, en barrios peligrosos, eso se ha construido no porque sí, sino porque alguien históricamente, sectores de la sociedad han querido que nos segreguemos, que nos separemos, ¿cierto? La otra es el tema de la estigmatización. Entonces, alrededor de Ciudad Bolívar se han construido muchos mitos. La gente tiene muchos imaginarios de Ciudad Bolívar. ¿Qué es lo primero que piensan de Ciudad Bolívar? Yo en Kenji. ¿En qué? En el japonés que dijo que vivió acá. Ah, ya. Claro, sí. Yokoi Kenji, sí. Inseguridad, listo. ¿Qué más es lo primero que se les ocurre cuando dicen Ciudad Bolívar? Montañas. Montañas. Para mí ha sido una experiencia muy interesante el hecho de ser habitante de Ciudad Bolívar, de no avergonzarme, porque de verdad digo como el pedazo en el pecho donde sea que yo vaya. Y cuando me mandan a trabajar al otro polo de la ciudad me encuentro con escenarios donde, pero Ciudad Bolívar, Usme, Bosa, ¿qué es eso? Y me resulta muy impactante este tema del estigma, sobre todo por la seguridad. Y me parece que es un poco el desconocimiento a flor de piel, de no reconocer la historia de cómo se ha constituido Bogotá. Además, porque viniendo de tan al norte de la ciudad, uno se da cuenta que los barrios periféricos de la ciudad en el norte también se han construido a partir de unas luchas, a partir de la informalidad, y que también son barrios, por lo menos el barrio de Santa Cecilia, La Mariposa, Soratama, El Codito y Parrillo, son barrios que se han construido y que ustedes reconocen esta historia un poco más cercana porque viven allá, pero lo que pasa de allá a acá, la distancia no es mucha. Es solamente que pues uno baja a la séptima y ya está en un estrato 4, acá nos toca bajar hasta Madrid. Ajá, sí, es cierto. Muchas gracias.
Justamente alrededor de esas reflexiones y de esas ideas es que el museo propone un poco las conversaciones, como que salgamos pensando diferente de no solo de Ciudad Bolívar, sino que salgamos pensando diferente de los bordes de la ciudad y de la gente de las comunidades que han estado destinadas a vivir en los bordes de la ciudad. Y lo otro tiene que ver con la explotación de todo tipo, y de esa explotación ya vamos a hablar más adelante. Entonces, de esta localidad para que la localidad que hoy existe como Ciudad Bolívar exista. ¿Sí? Lo que hoy conocemos como Ciudad Bolívar es gracias a vecinos que se han dado a la tarea desde hace muchos años de pelear y de luchar para que esto exista. Entonces, los servicios públicos, las vías pavimentadas, quebrada, con baldes y con burros a recoger agua. En el 90, uno no se le pasa por la cabeza que la capital del país hace menos de 30 años todavía hubiera gente recogiendo agua de una quebrada para poder cocinar. Todo eso pasaba aquí. Existía el cocinol, ustedes conocieron el cocinol seguramente, las bombas que tocaba bombear. Claro, porque allá también la historia es muy parecida, ¿cierto? Y no me dejarán mentir que los incendios que habían producto del cocinol eran bastantes. Aquí eran muchos los incendios que habían, además de eso muchos los niños quemados. Entonces esas luchas por el agua, por el gas, por la electricidad, por legalizar los barrios, porque eso era muy importante, porque habían familias que habían llegado, habían montado su rancho con tejas y latas, y luego, producto de muchos años, pudieron montar una pared, luego botarle una plancha, luego botarle otra plancha, y esa es la historia de nuestros barrios, que los mismos vecinos hicieron sus casas, y la del vecino de al lado, porque además la plancha siempre se hace en conjunta, ¿no? Entonces uno le ayuda al vecino a echar la plancha y el vecino me ayuda cuando yo vaya a echar mi plancha, ¿cierto? No hubiera sido posible que Ciudad Bolívar existiera como existe hoy si no hubiera sido por madres comunitarias, por organizaciones de mujeres o por presidentas de Junta de Acción Comunal que dedicaron y que han dedicado toda su vida a buscar cómo resolverle las diferentes problemáticas y necesidades que los otros vecinos tienen. Entonces, aquí en el museo reconocemos de una manera muy importante el papel de los liderazgos. Es decir, todo lo que existe aquí es gracias a liderazgos femeninos que han dedicado su vida completa no solo a cuidar, sino también a trabajar por la mejoría en las condiciones de vida de las familias. Nos está recreando parte de la historia de cómo se formaron las viviendas aquí en Ciudad Bolívar. Un momento tópico, medicina tradicional. De la canoa. Ay, mira la canoa. Si te mojó la canoa, ajá. Sí, en medio de las montañas. Ahorita le preguntamos. Puede ser porque ya la gente se venía bajando por el cerquito ese. Antes tuvo que haberse muerto. Mira, está el escritorio antiguo. Y las casas, como todavía vemos viviendas acá en este sector. Una maqueta. Como de hecho todavía se ven las viviendas en el sector. La máquina antigua con la que muchos aprendimos a escribir en máquina. Pergaminos y lápices antiguos. Mujeres obreras gestoras, presidentas, mamás jóvenes, profesoras.
Volvemos de mi región y está sonando la canción. La canción y aquí está la letra, por si se la quieren aprender. Todo este espacio hace parte de la historia de Colombia, que de hecho ha sido un país que ha sido muy... Bienvenidos a la aventura gastronómica siguiendo los sabores de Colombia con Dulce Leni, el lugar donde exploramos los rincones más deliciosos de Colombia. Con Dulce Leni como su guía, experimentamos una gama de sabores auténticos, desde sabores dulces y salados hasta diversidad de sabores asombrosos. Cada plato cuenta una historia única. ¿Quieres descubrir dónde ir para tener una experiencia culinaria extraordinaria? Sigue nuestra cuenta en Instagram para obtener recomendaciones exclusivas. Y a todos los restaurantes apasionados, únanse a nosotros en esta emocionante travesía culinaria. Compartamos la diversidad y riqueza de los sabores colombianos juntos. La aventura gastronómica siguiendo los sabores de Colombia con Dulce Leni. Descubre, saborea, comparte. Síguenos en redes sociales y únete a esta deliciosa expedición. La aventura continúa. Descubre el arte de la belleza en Aesthetics Ximena Vargas, tu oasis de transformación. Están de inauguración en su nueva sede, en la calle 44, número 11A16, Barrio Calarcá, Ibagué. Pide tu cita al 314-390-1642. Aesthetics Ximena Vargas ofrece servicios de micropigmentación para resaltar tu belleza natural. Cejas en henna para un toque auténtico. Procedimientos faciales y corporales de vanguardia. Vacum, cavitación, radiofrecuencia, dermapen, porcelanización facial, peeling, maderoterapia. Eleva tu mirada con un lifting de pestañas y reduce medidas con el poder del lipoláser. Disfruta de la suavidad con la depilación con cera. Explora opciones infinitas para tus uñas, desde manicuras tradicionales hasta poligel y acrílicas. En cuanto a tu cabello, lleva tu belleza a nuevas alturas con cortes, cinturas, cepillados, queratinas y repolarización. En Aesthetics Ximena Vargas vas a resaltar tu belleza en cada detalle. Calle 44, número 11A16, Barrio Calarcá, en Ibagué. Pide tu cita ya al 314-390-1642. ¿Te apasionan los viajes, el arte, la cultura colombiana, la gastronomía? Acompáñame en un recorrido por los sabores y lugares de Colombia. Sigue mi contenido en redes sociales @dulce.leni en Instagram, Facebook y TikTok. Dulce Leni en YouTube y déjate sorprender. Descubre el mundo con Dulce Leni. Entre rutas y mapas, vamos a conocerlo juntos. Los límites entre Bogotá y Soacha, con Cazucá, queda y es un árbol que está solito. Arriba más en detalle vamos a hablar de... Ese es el árbol. Arriba más en detalle vamos a hablar, ya les cuento. Vamos a hablar de cómo son las montañas de Ciudad Bolívar. Resulta que en las montañas de Ciudad Bolívar no se ven tantos árboles. No son montañas boscosas como de las que ustedes vienen, en donde sí se ve mucho bosque. En las montañas de Ciudad Bolívar no se ve bosque. Entonces hay un árbol que nos lo han datado, dicen que tiene entre 70 y 100 años, un árbol.
Entonces es un árbol que está solito en la punta de la montaña y ese árbol ha sido testigo de todo lo que ha pasado en la localidad de Ciudad Bolívar. Entonces ese árbol ha visto cómo los primeros asentamientos pasaron a ser barrios y los primeros barrios luego se convirtieron en esta localidad de Ciudad Bolívar. Hay muchas historias alrededor del árbol, muchas historias. Muchas están dadas como por la tradición oral de la gente de la localidad. ¿Por qué le dicen el palo del ahorcado? ¿Alguna vez escucharon la historia de Romeo y Julieta? Sí. Bueno, pues entonces imagínense una versión de Romeo y Julieta en Ciudad Bolívar, una pareja que no podía estar junta, que tenía múltiples problemas, entonces hay muchas versiones que dicen que entonces la pareja decidió ahorcarse en el árbol para estar juntos en la eternidad. Hay otras versiones que dicen que fue uno de los de la pareja que quiso ahorcarse y que se ahorcó al no poder estar con su amada. A ciencia cierta, a nadie le consta que pase, ¿sí? Y a ciencia cierta, a nadie le consta que alguien se haya ahorcado, que por lo menos una persona se haya ahorcado, no hay certeza, no tenemos certeza de que alguien. Pero lo cierto es que todas las historias alrededor de que los despechados y los que las relaciones salen mal van y se ahorcan en el árbol, pues esas son las historias. Y esas historias, y esas historias han hecho muy importante al árbol, entonces la gente se encariñó con el árbol. Entonces el árbol es el sitio del paseo de olla, de donde en agosto se sube a elevar cometa. Además de eso, en Semana Santa, el Vía Crucis, que empieza en la parte baja de la localidad, sube hasta la montaña y sube hasta el árbol del ahorcado. Allá es la última estación del Vía Crucis. En Bogotá hay 3 Vía Crucis que son muy famosos y que es a donde más va gente. El Vía Crucis de Monserrate, el Vía Crucis de la Iglesia del 20 de julio y el tercer Vía Crucis más grande es el Vía Crucis de Ciudad Bolívar, que sube hasta el palo del ahorcado. Esa es la historia del árbol y por qué es tan importante. Entonces la gente se encariñó mucho con el árbol. Inclusive hay vecinos de Potosí que tienen el árbol tatuado y todo. Es un árbol, es una figura importante. ¿Qué pasó? Si ustedes se dieron cuenta subiendo, acá en Ciudad Bolívar hay minería, ¿cierto? Si se dieron cuenta de los efectos de la minería devastadora. Minería legal, otra ilegal. Resulta que justo donde está el árbol coincide con un polígono de extracción minera. Entonces la minería, en el 2016 hubo un accidente muy grave, una volqueta que venía saliendo de la mina se quedó sin frenos y asesinó a una señora que iba con sus hijos, a una vecina. La gente se puso muy enojada, muy indignada, bloquearon durante un mes la entrada de la minería y lograron cerrar la mina. Cuando la gente subió al árbol se dieron cuenta que la gente de la minería, la empresa minera, había hecho un hueco al lado del árbol y estaba cortando y estaba quemando las raíces del árbol. ¿Para qué? Para tumbar el árbol, acabar el árbol y porque pensaban que entonces si se acaba el árbol pues se acaba la relación que tiene la gente con la montaña y deja de ser importante el asunto, ¿cierto? Esa más o menos es como la idea, ¿no? Como la estrategia de acabar el árbol para que entonces ya la gente no tenga por qué pelear porque ya no hay un árbol en la montaña. Por eso este dispositivo de aquí hace un énfasis muy fuerte en las raíces, porque fueron las raíces del árbol las que le generaron a la gente un vínculo mucho más importante con el árbol. Esto va a hacer referencia a la raíz. Y esta piedrita de acá pues hace referencia a la piedra y a la actividad minera de la localidad. Esto es como el corazón de la montaña. Y esa mochila. Entonces, y todo esto que vemos aquí alrededor hace referencia a las múltiples formas y a los múltiples materiales que ha encontrado la gente para construir sus casas. Entonces lo que vemos aquí son materiales de construcción, tejas, latas, madera, pero también muchos materiales como de tejido referente pues a la presencia de las comunidades en la localidad. Entonces este dispositivo pues hace mención primero a eso, a las relaciones tan importantes que la gente ha construido con el territorio, a la lucha por no sacarle la piedra a la montaña,
que es como un lema, muy importante, es como no le quiten, esto es como el corazón, no le saque la piedra a la montaña, la piedra es el corazón de la montaña. Y además de eso, pues está la relación importantísima con el árbol. Y el árbol todavía existe, el árbol todavía existe, está en la punta de la montaña del barrio Potosí. Hay un dato muy curioso y es que como el árbol queda entre los límites entre Bogotá y Soacha, con el sector de Casucá, desde Casucá también se ve el árbol. Pero resulta que en Casucá lo que nos cuentan es que no es el árbol del ahorcado, sino que es el árbol del amor. Porque los pelados se saltan la barra del colegio, se escapan del colegio para ir a tener citas románticas en el árbol. Entonces vean cómo... O sea, ya le dieron otro significado. Vean cómo el mismo árbol, ajá, exacto, y producto también de la lucha contra la minería, la gente lo renombró y lo empezó a decir el árbol de la vida, porque el árbol resistió a la minería, también producto de la gente defendiéndolo. Entonces vean cómo un mismo árbol, un mismo objeto puede tener 3 y 100.000, porque siempre que vienen vecinos nos cuentan una historia nueva del árbol. Y lo que hemos dicho es, pues no importa cuál es la historia verdadera, si es que uno puede hablar de eso de verdad, no importa cuál es la historia más fidedigna, pero lo importante es que todas las historias han hecho al árbol importante para los vecinos. Y mientras sea importante para los vecinos, pues los vecinos van a seguir defendiendo y van a seguir protegiendo el árbol, porque no solo es el árbol, sino que es también la memoria, es también la identidad y es también lo que los ha construido como pues hay un árbol. Y aparte de eso, producto de todas esas luchas que les digo a los vecinos, el año pasado el árbol fue declarado Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Ciudad de Bogotá. Es decir, es otra forma de defenderlo. Vean lo importante, sí, de la Ciudad de Bogotá. Es patrimonio de la Ciudad de Bogotá, de todos, incluidos ustedes. Pero principalmente de la localidad, ¿no? Principalmente desde la localidad. En San Cristóbal ahí es un parque, el Parque La Ahorcado. Sí, ahí sí se ahorcó una. Ahí sí Pues se ahí ahorcó sí se encontraron en un árbol una persona más ahorcada de ahí. Sí, verdad. Ahí encontraron una otra. Vean, qué interesante. ¿Cuántos años tiene el árbol? El árbol tiene entre 70 y 100 años. ¿Y es un árbol de qué? Hay otro dato muy particular, y es que los eucaliptos son árboles que succionan mucha agua subterránea, necesitan de mucha agua. Y nuestra localidad, nuestras montañas, no son montañas que tengan mucha agua. Entonces para los vecinos siempre, o sea, los vecinos se ven reflejados en el árbol, porque el árbol, aparte de eso, el eucalipto no es un árbol nativo de acá, es una especie traída del exterior. Entonces lo que los vecinos dicen es, vean, nosotros, producto del desplazamiento, nosotros no somos de acá, pero estamos acá. El árbol tampoco es de acá, pero está acá. El árbol necesita unas condiciones que no tiene, pero aún así logra vivir ahí. Nosotros tampoco tenemos las condiciones más óptimas para vivir, pero seguimos viviendo acá. Entonces el árbol sigue, o sea, el árbol es como un reflejo de las personas. Por eso es tan importante la historia, y por eso es tan importante el árbol, el palo del ahorcado, el árbol de la vida o el árbol del amor. ¿Y antes se acaban los de ahí? No, aquí no ha habido extracción, aquí ha habido extracción de carbón, fue lo primero que se extrajo en la década de los 50. Luego hubo de arena, grava y gravilla, que es lo que más hay ahorita. Hacia la parte baja se extrae arcilla, hacia San Joaquín y la salida hacia el Mochuelo se extrae arcilla, y eso es lo que se extrae principalmente eso. Informales, ilegales además, se pusieron de acuerdo para matar jóvenes, para matar a los pelados que estaban tarde en la calle, para matar a los pelados que jugaban en la cancha, para matar a los pelados que seguramente tenían prácticas de consumo, pero que ese nunca va a ser un motivo para matar a alguien. Y aquí eso pasó mucho, ¿sí? Pasó mucho, fue muy grave. En San Cristóbal también pasó, en Soacha también pasó. Fue como una de las localidades más sigue afectadas pasando. con el fenómeno. Acá fue mucho más fuerte. Desde Potosí, más o menos como por todas esas zonas también se ven
bien marcado Se vio. ese tema de Los panfletos. las águilas negras. Las águilas Águilas negras, los negras. panfletos. Aquí en el octubre del 92 hubo un momento crucial para esto de la limpieza social, que fue una masacre que cometieron en el barrio Juan Pablo II, que queda muy cerca de la primera estación del cable, que se llama Juan Pablo II. Allí entonces hubo una masacre a unos pelados que estaban en una fiesta, de lo que ahora se llamaría como una fiesta prom, cuando se van a graduar de 11. Llegaron unos manes en moto y mataron a todos los pelados que estaban en la fiesta. Eso se conoce como la masacre de Juan Pablo II, y eso se convirtió como en un hito para defender la vida de los jóvenes en Ciudad Bolívar. Eso fue en el 92. Y esta casita de aquí es resultado de un proceso de formación que tuvimos con jóvenes, preguntándonos qué tienen para contar los jóvenes de Ciudad Bolívar. Aparte, es decir, si no nos mataran, si la limpieza social no existiera, si no nos reclutaran, porque también hay reclutamiento forzado aquí en Ciudad Bolívar, si no nos reclutaran, ¿qué tendrían para decir los jóvenes? ¿Qué podrían decir los jóvenes? Entonces, lo que ven en el interior de la casa, que ustedes ya lo vieron, son como diferentes lenguajes de la comunicación. Hay un video, hay unas fotos y hay unos escritos que nos cuentan las historias que los jóvenes quieren contar de Ciudad Bolívar. Y está en una casa porque hablamos constantemente de las condiciones de vida de la gente de Ciudad Bolívar. Entonces, este de aquí es una réplica de una casa de uno de los asentamientos que uno encuentra subiendo para acá, para el museo. Entonces, cada una de las paredes cuenta una de las historias o cuenta las historias que los pelados quisieron contar. Por eso está esta casita acá. Y finalmente, ya para ir subiendo, la canoa, ¿qué tal? La pregunta, ¿por qué la canoa? Ya nos van a contar. Les voy a contar rápidamente la historia de la canoa. Les cuento la historia de la canoa. Fíjense que hay un vecino de aquí de Ciudad Bolívar que se llama Jorge Ariza. Don Jorge Ariza viene del sur del Tolima y don Jorge Ariza se dedica actualmente al reciclaje. Don Jorge es líder de una organización de víctimas y es líder también de un asentamiento informal en el que vive. Don Jorge tuvo que dejar su pueblo en el que se movilizaba en canoa, un pueblo pesquero, por el conflicto armado. Don Jorge, un día trabajando en el reciclaje, en medio del botadero, encontró una canoa. Pero esta no, encontró esa canoa roja que se ve ahí en el video. Ahí, esa es la canoa original. Y don Jorge, siendo reciclador, viniendo de un pueblo pesquero, se pregunta cómo llega una canoa a Bogotá. ¿Cómo llega una canoa al botadero de Bogotá? Si no hay río, si es que no hay río navegable para, o sea, uno no puede llegar en canoa a Bogotá, no hay río, ya voy. Entonces don Jorge se empieza a hacer preguntas mucho más, empieza a establecer relaciones mucho más profundas, muy parecidas como las del árbol de la ahorcado. Entonces don Jorge dice, la canoa seguramente viene de un río, así como yo, ¿cierto? La canoa resultó en medio de la basura, así como yo. A nadie le importa cómo la canoa llegó aquí, así como a nadie le importa cómo yo llegué aquí. Entonces don Jorge, esta instalación se llama una canoa sin río, porque entonces don Jorge dice, esta canoa es una canoa sin río, yo soy una canoa sin río y seguramente muchos de los vecinos y de las vecinas de Ciudad Bolívar son canoas sin río. Es decir, son personas que tuvieron que dejar sus ríos, sus territorios, sus montañas. Son personas que resultaron viviendo en medio de una ciudad a la que nadie le importa cómo llegaron, ¿cierto? Pero son personas que siguen existiendo acá. Y esta de acá, como don Jorge es reciclador, esta de acá es una réplica de la canoa que don Jorge hizo con madera reciclada. Entonces, esas tablas que se ven ahí son tablas de puertas, tablas de muebles, tablas de mesas, de camas. Esta de aquí es una réplica que don Jorge hizo para que en el museo pudiéramos contar su historia, y no solo la historia de él, sino la historia de muchas más canoas sin río que están en Ciudad Bolívar. Vamos a lo que es la zona del Magdalena, en lo que es Tolima, Huila, bueno, Caquetá, hacia arriba, todos los pueblos, y por alguna circunstancia que uno a veces no visualiza, es que digamos, por ejemplo, las ciudades, dentro de las ciudades grandes en Colombia no hay sino 4 ciudades grandes en clima. Pues llega producto del desplazamiento, ¿cierto? Entonces eso hace que Ciudad Bolívar y que esta parte de la ciudad estén pobladas
o estén habitadas por grupos étnicos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de grupos étnicos? Hablamos de comunidades indígenas, pero también hablamos de comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras. Son comunidades que por mucho tiempo han sido invisibilizadas, comunidades a las que pareciera que se les ha ignorado, comunidades a las que por mucho tiempo se les ha tratado como de borrar del mapa de la ciudad, pero lo cierto es que son comunidades que habitan la localidad, ¿sí? Son comunidades que habitan la ciudad y que tienen asimismo historias y procesos para contar. Entonces encontramos una parte de la exposición dedicada a la presencia del pueblo negro y del pueblo afro en la localidad de Ciudad Bolívar y todas las formas de resistencia cultural que han encontrado, la música, la danza, los alimentos. Como ustedes saben, las comunidades tienen unas formas particulares de comer, de vestir, de hacer música, de bailar, y eso pues el museo lo busca rescatar, y lo mismo pasa con los pueblos indígenas. Entonces esta exposición de aquí está alimentada por 14 pueblos indígenas que habitan la localidad de Ciudad Bolívar, pueblos desde la Guajira hasta el Amazonas y desde el Pacífico hasta la Orinoquía, o sea, de todos los rincones del país que a ustedes se les ocurran, han llegado comunidades a esta localidad. Y el hecho de llegar a Bogotá nunca ha significado, y lo ideal es que nunca signifique, que la gente olvide sus raíces. Entonces, que el indígena del Putumayo que llegó del Putumayo y tuvo que venir a vivir a Bogotá, el hecho de vivir en Bogotá no lo hace entonces dejar de ser indígena del Putumayo, ¿sí? Entonces este museo busca reconocer esas formas en las que las comunidades indígenas y las comunidades afro han persistido culturalmente a través del tejido, a través de las distintas formas de artesanía, y además de reconocer que estas creaciones de aquí están vivas. Cuando uno va a un museo normalmente, ¿y qué encuentra? Cosas que ya, o sea, que existieron pero que ya no. Cosas que existieron pero que ya no existen, ¿sí? Pero todos existen. Que normalmente están detrás de una vitrina, ¿cierto? Y que además de eso tienen como una fecha en la que de hace tanto tiempo. Y es de la historia. Esto es de hace tanto, como haciéndonos y alimentando la idea de que eso ya se acabó, de que fue un pasado que ya se acabó. Cambio, este museo de aquí es vivo, ¿sí? Esto que vemos aquí pues son mochilas, son tejidos que las comunidades crearon para tener. Claro, todavía se hila. Hay vecinas que todavía se acuerdan cómo hilar. Sí, Y esto de aquí está dispuesto como una forma de reconocer y de recordarnos pues que los pueblos están vivos, ¿sí? Esto de aquí a veces vienen las comunidades y se lo llevan porque lo necesitan, y vienen después y lo traen, y eso quiere decir pues que las comunidades están vivas, que todavía existen. Y además de eso, por si les interesa, por aquí están los números, si alguna artesanía les quedó gustando, por aquí están los números para contactarse con el que hace la mochila, con el que hace el sombrero, con ese tipo de cosas. ¿Listo? Una pregunta. Esa mochila es de Shakira. Esto es Sí, un trago señora. artesanal del Cauca. Pero, o sea, no es aguardiente ni nada. No, es un Ahí destilado están de viendo caña. los teléfonos Yo por si mismo quieren ese- contactar a Y es de los aquí, artesanos. Y le dejaron el viaje de Shakira. Y esto es té. Es una caja de té. ¿Listo? El cenú. Mira, África, él es de la comunidad fija. Esta es De Tato Bolívar. esta. Ay, sí, sí. Shakiritas tejidas. Yo también.
Bienvenidos a la aventura gastronómica siguiendo los sabores de Colombia con Dulce Leni, el lugar donde exploramos los rincones más deliciosos de Colombia. Con Dulce Leni como su guía, experimentamos una gama de sabores auténticos, desde sabores dulces y salados hasta diversidad de sabores asombrosos. Cada plato cuenta una historia única. ¿Quieres descubrir dónde ir para tener una experiencia culinaria extraordinaria? Sigue nuestra cuenta en Instagram para obtener recomendaciones exclusivas. Y a todos los restaurantes apasionados, únanse a nosotros en esta emocionante travesía culinaria. Compartamos la diversidad y riqueza de los sabores colombianos juntos. La aventura gastronómica siguiendo los sabores de Colombia con Dulce Leni. Descubre, saborea, comparte. Síguenos en redes sociales y únete a esta deliciosa expedición. La aventura continúa. Descubre el arte de la belleza en Aesthetic Ximena Vargas, tu oasis de transformación. Están de inauguración en su nueva sede, en la calle 44, número 11A16, Barrio Calarcá, Ibagué. Pide tu cita al 314-390-1642. Aesthetic Ximena Vargas ofrece servicios de micropigmentación para resaltar tu belleza natural. Cejas en henna para un toque auténtico. Procedimientos faciales y corporales de vanguardia. Vacuum, cavitación, radiofrecuencia, dermapen, porcelanización facial, peeling, maderoterapia. Eleva tu mirada con un lifting de pestañas y reduce medidas con el poder del lipoláser. Disfruta de la suavidad con la depilación con cera. Explora opciones infinitas para tus uñas, desde manicuras tradicionales hasta poligel y acrílicas. En cuanto a tu cabello, lleva tu belleza a nuevas alturas con cortes, cinturas, cepillados, queratinas y repolarización. En Aesthetic Ximena Vargas vas a resaltar tu belleza en cada detalle. Calle 44, número 11A16, Barrio Calarcá. En Ibagué, pide tu cita ya al 314-390-1642. ¿Te apasionan los viajes, el arte, la cultura colombiana, la gastronomía? Acompáñame en un recorrido por los sabores y lugares de Colombia. Sigue mi contenido en redes sociales @dulce.leni en Instagram, Facebook y TikTok. Dulce Leni en YouTube y déjate sorprender. Descubre el mundo con Dulce Leni. Entre rutas y mapas, vamos a conocerlo juntos. Es una exposición temporal. Entonces, como sé que les va a quedar gustando el museo y sé que van a venir después, les cuento, el museo vive cambiando constantemente. Esta parte de la sala y del museo cambia casi que mes a mes porque los artistas de la localidad, la gente que tiene procesos comunitarios, todo el tiempo quiere venir a exponer cosas acá. Y esa también es una forma de reconocer que en el sur también hay artistas y que en el sur también hay capacidad creadora. Pues en este momento hay una exposición que se llama No somos las flores de tu basurero y es una exposición dedicada a las comunidades LGBTIQ+ del sur de la ciudad, de Ciudad Bolívar, y cómo esas comunidades se expresan y se manifiestan. Hay algo muy importante aquí, es que normalmente los museos suelen ser sitios para expertos y expertas, para quienes saben de arte y para quienes saben qué es lo que se pone. A veces como muy fifí, pero este museo y esta sala ha permitido que la gente reconozca que las cosas que hace pueden llegar a un museo. Entonces eso es muy valioso, que los vecinos sepan que sus historias, que sus artesanías, que sus cosas que hacen son dignas de estar en un espacio como un museo. Y esa también es una invitación a ustedes a que como que reconozcan también las capacidades que hay. En este caso, pues la comunidad LGBTI creó esta exposición y está aquí dispuesta. Seguramente cuando ustedes vuelvan va a haber otra exposición de otra cosa, porque esto vive cambiando todo el tiempo. Hay solicitudes de artistas y de gente que quiere mostrarse en el museo. Estoy súper feliz, este es el espacio de la zona LGBTIQ+, una exposición que nos cuentan que es temporal, pero realmente me parece fascinante. Un saludo, por supuesto, a todas las personas que se conectan con nosotros a través de las redes sociales de esta comunidad y de todas las comunidades que hemos visto en el trayecto de este museo. Estoy viendo aquí que están bailando vogue, un espectáculo que me parece fenomenal, me hice fan desde que bailaron las chicas en el Transmilenio, que eso fue viral aquí en Colombia. Y aquí está la bandera LGBTIQ+. Es una causa que desde nuestro espacio apoyamos al 100%.
Bolívar y aquí hablamos de violencias socioambientales. ¿Qué quiere decir? Que la forma en la que la ciudad funciona ha implicado afectar la vida y afectar los derechos de comunidades, de personas, pero también de territorios y también de animales y formas de vida. Entonces ya hablamos de una violencia que es la minería. ¿A dónde va a parar la basura? Doña Juana. Al botar Doña Juana. ¿Dónde Doña Juana? Y Doña Juana está aquí. Pasando estas montañas, pasando esta montaña, está el relleno sanitario de Doña Juana. ¿Saben cuánta basura llega a Doña Juana? ¿Cuántas toneladas? ¿Cuántas creen? A ver, hagamos un estimado. Más. ¿Quién da más? 1000. Son más de 1000. Más. Son 7000 toneladas, entre 7000 y 8000 toneladas diarias de basura que llegan al botadero de Doña Juana. Diarias. Los botaderos de basura y todo tienen que reciclar. Exacto, ese sería lo ideal. Entonces vean lo violento que es que 8000 toneladas de basura lleguen todos los días a Ciudad Bolívar, porque eso afecta la calidad de aire, pero además de eso afecta este último mapita de acá que tenemos, que es la cuenca del río Tunjuelo. El río Tunjuelo fue el río que ustedes vieron tan pronto se subieron al cable y pasaron un río, ¿cierto? Sí. Lo primero que uno ve. Ese río Tunjuelo nace aquí detrás de nosotros como a 1 hora más o menos, y es un río que alimenta los sembrados de, vean, el río Tunjuelo nace aquí entre Usme y Sumapaz y Ciudad Bolívar, y el río Tunjuelo alimenta todos los sembrados de la zona rural de Ciudad Bolívar. La gente cocina, la gente se baña, la gente lava y vive con el río potable, pero cuando el río se encuentra con el basurero, con la minería y con la ciudad en general, pues el río se convierte en ese río negro que ustedes ven allá. Luego de eso el río atraviesa 5 localidades, Usme, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Poza y Kennedy, y el río desemboca en el río Bogotá. Ya ustedes conocen el río Bogotá y cómo el río Bogotá se vuelve contaminado. Entonces esas son las 3 violencias de las que hablamos aquí en el museo y que esperamos siempre que la gente reflexione alrededor de esas 3 cosas. ¿Cómo nos estamos relacionando con el agua? ¿Qué tanta basura estamos produciendo? ¿Y qué tanta afectación genera la minería a una parte de la ciudad mientras construye otra? Porque es que los materiales de construcción que salen de acá son los que construyen las casas, los apartamentos y todo lo que mueve la ciudad. Es decir, a diario se está haciendo un apartamento nuevo con una parte de la montaña de acá de Ciudad Bolívar, ¿sí? Entonces, alrededor de esas 3 cosas es que el museo busca reflexionar un poco. Aprendí cuando yo estudiaba primaria, hoy en día los pelados no les enseñan geografía, entonces me parece esas cosas de uno saber. Pero por ejemplo la importancia de Sumapaz, pues del distrito, es que en esta parte por acá en algún lado tiene límites con un municipio que se llama Colombia, que es Huila, o no, por este lado más bien, y por el otro lado tiene límites con Cubaral y Mesetas, o La Uribe, en el departamento de Meta, y eso también tiene que ver con lo que estabas hablando de la violencia, pues porque La Uribe, Mesetas y esa parte, digamos, la parte del conflicto y digamos los desplazamientos tienen también que ver mucho con eso, ¿no? Después de la primera comunidad. Ahora vamos a ir a la terraza del museo. La idea es conocer todos estos espacios y conocer, por supuesto, el arte, lo que hace que Ciudad Bolívar se convierta en un ciudad turístico, en una ciudad, en un lugar turístico. Bueno, miren, acá vemos
Aquí hay un cultivo de plantitas. Hay muchas plantas. Es un cultivo de varias plantas. Acá vemos más plantas. Es como una huerta en Ciudad Bolívar. Hay más. Frijol, tallo. Y de hecho, si vamos hacia el lado de allí de la huerta, miren, encontramos una vista de todo lo que es Ciudad Bolívar. Aquí está detrás un carro. Allí estamos viendo un espacio bonito, mira qué lindo, parece como un espacio de lectura. Y aquí tenemos, es el círculo de la palabra. Nos dice que los círculos de la palabra son espacios en los que los pueblos originarios dialogan e intercambian saberes de medicina. Qué interesante. Lo que hacen es hacer una fogata, y en la fogata se prenden hierbitas aromáticas y la gente habla, dice palabras bonitas o cuentan sus historias. Hay gente que llega con dolores o falencias en su vida, y con las plantas dicen las palabras, se desahogan y queman ponen en la hoguera y queman las cosas. Y también nos pusieron a hacer carticas quemando las cosas que no eran positivas en nuestra vida y queríamos que cambiaran. Esta es otra forma de hacer huertos. Huertos verticales. Esto es lo que podemos poner en los apartamentos, en las casas, y sembrar hierbas aromáticas, sembrar flores. Yo me imagino que este material en el que están hechos viene en diferentes colores, entonces la idea es decorar y poner bonito todo. Y por supuesto tener un espacio donde haya naturaleza en nuestros hogares. Vamos hacia el otro lado. Tenemos esta vista maravillosa donde se ve el Metrocable y se ve parte de lo que es Ciudad Bolívar. Este espacio me pareció fenomenal. Realmente vale la pena venir y hacer esta travesía turística cultural. Estoy viendo un curioso carro rosadito que me pareció súper cute, muy lindo. Ay, se cayó el pelado. Aquí escuchamos las vivencias que se proyectan en estos espacios. Hemos llegado al final de este programa especial de Culturas de Cundinamarca. Esperamos que ustedes se conecten y por supuesto que visiten este maravilloso museo y que disfruten de las atracciones que tenemos en Colombia.